que tú lo estás diciendo muy claramente, estamos nosotros con unas expectativas en lo que tiene que ver con reforma tributaria. Conocemos desde hace ya bastante tiempo, desde inclusive cuando estábamos en el gobierno anterior, que de manera posterior, es decir, que para este 2022, fuere quien fuere el presidente, fuera la persona quien llegara a dirigir los designios del país, era necesaria una reforma tributaria. Si queremos nosotros mantener el ritmo del gasto y inversión social, si queremos nosotros mantener unas posibilidades de cubrir necesidades y lograr una equidad real, pues sabíamos nosotros desde el inicio que llegaríamos a tener una reforma tributaria. Obviamente esa reforma tributaria, su impacto, su tamaño y hacia quién va dirigido en mayor sentido, dependería muchas veces pues de la persona que llegara efectivamente a dirigir los designios. Y el mismo tamaño de la reforma tributaria pues implicará también de lo que yo quiero hacer. Un ejemplo, si yo quiero seguir como estamos, pues perfectamente puedo decir, entonces no necesito hacer nada más, sigo con lo que estoy recaudando bien y no hago nada más y realmente vamos a seguir. Pero si quiero hacer y generar unas condiciones de mayor impacto, necesariamente también necesitaré unos recursos. Y si por el contrario lo que yo pretendo es hacer una gran inversión social, si yo lo que pretendo es otorgar unos recursos que originalmente no existían ni salían de ninguna parte, pues voy a necesitar dineros para poder suplir y para poder atender esas necesidades. Como tal, pues desde también ya cuando fue elegido el actual presidente, nos anunció que el primer proyecto y la primera reforma grande que iba a hacerse en ese gobierno era la reforma tributaria. De pronto, lo que nos impactó de manera más grande fue el tamaño de la reforma tributaria, porque del inicio siempre ha insistido en que se necesitan 25.000 billones de pesos. Y con la reforma tributaria que se trató de presentar hace 2 años, que costaba la mitad de eso, pusimos el país de cabeza y casi acabamos el país. Y de manera posterior logramos hacer una reforma que medios hizo y a nadie gustó. Pues cuando se habla de una cifra de esas, generalmente pues se generan unas mayores dudas y unos mayores criterios. Además de eso, pues muchas de las dudas está en que originalmente dijeron necesitamos 25.000 billones de pesos, pero nunca nos decían para qué o qué se iba a hacer con esos recursos. Necesitamos 25.000 billones de pesos para hacer qué. Y siempre, no, pues para hacer inversión social, no, pues para mantener el gasto, no, para hacer, pero no teníamos nosotros, o no se tiene inclusive aún una claridad real sobre cuál va a ser el destino de esos recursos que se van a recoger y que se van a recaudar. Siempre se ha hablado de que es que necesitamos nosotros un apoyo mayor a la educación, que necesitamos nosotros hacer unas inversiones, que necesitamos nosotros hacer unas condiciones adicionales y especiales y puntuales, tanto en el agro, tanto en la parte de salud, tanto en la parte específica y puntual de atención a tercera edad, de atención a infancia, etcétera, etcétera, pero no hay o no existía. Y la misma reforma, desde el momento en que ellos empezaron a presentarla, desde lo que sucedió con la presentación del proyecto de ley, el cual se presentó ya va a ser un mes larguito, no sé, un mes, y esta es la hora que no tenemos la primera discusión o el primer borrador real que salga ya de los debates de comisiones. Como todo ley, y más esta ley tributaria, pues tiene que ser estudiada independientemente por Cámara y Senado. Tiene que, dentro de la Cámara, primero atender las comisiones económicas. Las comisiones económicas hacen las discusiones, hacen las modificaciones, hacen las incorporaciones en Cámara y la presentan a discusión de la plenaria de la Cámara. Simultáneamente, por lo que hubo también entonces ya llamados de urgencia y mensajes de urgencia para que fuera atendido, se está realizando la misma labor por las comisiones económicas del Senado y también se propondrá entonces adiciones, mejoras, quitarán, pondrán y llegarán a proponer esa ya a aprobación del Senado. Como los textos que se aprueben en Cámara y se aprueben en Senado no necesariamente son iguales, habrán cosas que no tienen un lado y las otras que le sobran, que le quitan, que lo que venga,
Tiene que llegarse a la conciliación correspondiente entre comisiones y después sí someterlo a plenaria para que todo esto salga. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el camino tampoco es que sea tan ágil y tan rápido como se pretendería, aun cuando se tienen las mayorías para que se logre esa aprobación. El problema es que ya después de un mes sigue el mismo gobierno haciéndole modificaciones al proyecto de reforma y las comisiones desde el punto de vista específico y puntual no han logrado empezar con su primer debate y su primera ponencia para llegar ya a una propuesta definitiva y avanzar. Se nos está acabando ya el mes de septiembre. Originalmente se decía que a mediados de octubre debería estar eso listo. Yo pienso que ya de pronto hasta para octubre no alcanza. Si las cosas se tienen efectivamente en las mayorías, estaremos nosotros para finales de septiembre, si al caso. Si no hay las discusiones, si no hay los peros y si no hay las condiciones de análisis general que muy seguramente para algunos casos y para algunos conceptos se harán. Pero lo cierto es que este año tendremos nosotros esa reforma tributaria. Desafortunadamente, por todas estas condiciones, ya eso hace ese corrillo y ya hace vox populi el sentir que esta reforma tributaria está como la chimoltrufia, la de Enrique Gómez Bolaños, porque como dice una, dice la otra, y por la mañana dicen y tienen unos textos, por la tarde dicen que no, que es otro, por la mañana dicen que mejor volvemos al anterior porque no se puede, que eso lo mejor es quitarle, que no, que lo mejor es ponerle. En lo que de pronto están de acuerdo todas las partes del alto gobierno es que la cifra de los 25.000 millones de pesos no se va a modificar y que si por alguna razón o por X o Y motivo se llega a decir se baja este impuesto del 5 al 2 o del 15 al 10 o del 10, tiene que buscarse una alternativa para que supla esos recursos y de todas maneras llegar a la cifra de los 25.000. Que pues no deja de ser un miedo. Es una carta abierta, es una condición, es una circunstancia que a veces dice uno, pero es que si queremos nosotros equidad, lo más fácil, y si queremos nosotros empleo, lo más fácil es facilitar la parte general del generador de empleo para que genere empleo y no castigar al que genera empleo, porque entonces pues no va a haber empleo o no va a haber empleo de calidad o no va a haber la satisfacción correspondiente y va a degenerar. Pero miremos en términos de modificaciones y de cambios, ¿qué se propone? Siendo claros en una cosa, no se les olvide que esto es un proyecto de reforma y que todo lo que tenemos ahorita son expectativas en ese proyecto de reforma. Y que como proyecto que es, pues puede llegar a ser aprobado en su totalidad como lo están presentando, puede seguir con las modificaciones como ya se han venido haciendo, y ojalá, como estamos en un cambio, no se presenten las dificultades de otras leyes anteriores donde por el camino le van colgando micos y más arandelas, y una cosa es lo que se propone y al finalizar una diferente lo que realmente se obtiene como ley, y que llegamos a en el último momento a conocer y a mirar. Y además de eso, que de pronto en los textos, cuando los lee uno, más detenidamente hizo falta una comita o le metieron una palabra que no era, o en lugar de una O le colocaron una I, y entonces cambia totalmente el sentido, lo que se había discutido, lo que se había aprobado y lo que se había aceptado. Entonces, todo lo que tendremos ahorita son expectativas. Puede que eso se dé, puede que no se dé. Pero si se da, ay Dios santísimo. Creo que todos estamos en este proceso desde hace un mes larguito ya de presentar las declaraciones de renta de las personas naturales. También nos hemos dado cuenta pues que cada vez esas personas naturales están más gravadas y cada vez pelean más con nosotros porque siempre nos van a decir, pero ¿cómo así que nos toca pagar tanto impuesto? ¿Pero por qué? Y si yo trabajé, pero si no me gané mucho más, ¿por qué ha sido? Pero miren entonces también esas condiciones. Desde el inicio, esta reforma tributaria tiene en su primer artículo de proyecto el propósito, la razón de ser, el objetivo, y dice, con el propósito de apoyar al gasto social en la lucha por la igualdad y la justicia social y consolidar el ajuste fiscal. ¿Ven? Me están diciendo primero que lo que se va a incentivar es el gasto social.
Es diferente la inversión social al gasto social. Yo hago inversión social cuando estoy haciendo una carretera, yo hago inversión social cuando estoy construyendo un hospital, yo hago inversión social cuando estoy construyendo una represa o cuando estoy generando y creando una escuela o cuando estoy dando un acueducto. Es una inversión porque va a perdurar. Mientras que el gasto social es lo que en su momento llamábamos, para colocar un ejemplo, familias en acción, que es yo les pago una plata para que estén en acción, pero que mañana se la gastan, ni siquiera necesariamente se la pueden gastar en cosas buenas o malas, porque cada quien juzgará quien sea, habrá quien se dedica con eso a hacer mercado, a alimentar o a brindarle unas mejores calidades de vida a la familia. Habrá también quien coge esa plata y va y ese día se mete una juerga y hace una reunión y la pasa sabroso, y entonces después tenemos, pero en eso consiste el gasto social, pero que será apoyar ese gasto social en la lucha, en la necesidad que tenemos de que exista igualdad, teniéndose y queriendo hablar en igualdad, en la condición que tenemos de tener acceso a todas las necesidades básicas por igual, las mismas personas sin importar su raza, su credo, su estrato social, etcétera, etcétera. Es decir, que la posibilidad que tenga de ir a la universidad sea la misma para una persona que está en estrato 6 que para la persona que está en estrato 0. La posibilidad de llegar a tener servicios de salud de calidad sea idéntica para todos, que todos tenemos obligación de como Estado brindarnos un acueducto, alcantarillado, unos servicios básicos iniciales. Y si todos tenemos eso, pues tendremos una igualdad real, que tenga que ir con justicia social. Es que la parte de distribución y redistribución como tal me genere esa justicia como tal para consolidar un ajuste fiscal. A mí me gusta esa partecita de consolidar el ajuste fiscal, porque lo que nos tenemos que entender es que el ajuste fiscal no lo está haciendo el Estado ni el gobierno como tal que inició este 7 de agosto pasado, sino que ha sido en general desde cierta época hacia atrás que venimos haciendo un ajuste fiscal que tenemos cada vez que consolidar y hacer. El ejemplo más claro es todo el proceso de facturación electrónica que viene ya de manera transversal afectando todo y que buscará ser un eje central de ese ajuste fiscal para controlar, porque los ajustes fiscales irán por controlar la evasión y por controlar la elusión. Tendrá por objeto entonces esta norma adoptar una reforma tributaria que contribuya a la equidad, y mire que habla ya de equidad. En la primera parte hablábamos de luchar por la igualdad, aquí hablamos de equidad. Equidad hablando de que es equitativo que todo el mundo pague impuestos, pero no puede ser que paguen impuestos iguales donde yo diga pagan impuestos de 5,000 pesos todos, porque habrá uno quien tiene plata para pagar los 5,000 y otro quien no tiene plata. Entonces, si bien la cifra es igual para todos, no sería equitativa esa cifra, porque tendrá que ser amarrada específicamente al ingreso y al nivel del mismo. Entonces, que va a contribuir a la equidad donde indiscutiblemente, y como lo dirá aquí más tardecito en la misma parte del objetivo, quien más tenga más aporte. Que además de eso sea progresivo. Y el progresivo quiere decir que a medida que yo vaya incrementando mis ingresos, mis impuestos y mi colaboración al sostenimiento del Estado también va incrementándose, pero en una proporción cada vez mayor. No será la misma tabla, no será el mismo porcentaje para quien, sino tendrá que haber un escalonamiento como tal, logrando que el sistema impositivo sea eficiente. A partir de la implementación de un conjunto de medidas, entonces habla que serán varias medidas que estarán dirigidas a fortalecer la tributación de los sujetos con mayor capacidad contributiva. Entonces, cualquier persona que tenga una buena capacidad contributiva deberá hacerlo, logrando con ello robustecer los ingresos del Estado, reforzar la lucha contra la evasión. Muchísimas veces, y se ha visto en todos los estudios macroeconómicos, que mientras más alta sea la tasa impositiva, también mayor será la evasión, porque las personas, para lograr atender ese nivel de contribución tan alto, pues tienen que buscar una posibilidad adicional que será siempre la evasión o el abuso de las mismas normas que conocemos nosotros como la elusión.
promoviendo el mejoramiento de la salud pública y el medio ambiente. A veces no entiende uno cómo hacemos para hablar de que los impactos de la tributación me brindarán a mí una mejor salud pública y un medio ambiente. Entonces, pues, no es sencillo, pero el enfoque, como terminaremos viendo nosotros, está destinado a castigar a las personas que afectan de una forma u otra el medio ambiente y que generan esas condiciones y no permiten ese mejoramiento de la salud pública que como tal debe realizarse de manera general y específica para todas nosotros, y entonces esas condiciones pues nos tendrán a nosotros que cambiar y nos tendrán a nosotros que emitir esa condición. Miremos qué se propone cambiar para personas naturales, que, insisto, tenemos ahorita muy reciente esos impactos y conocemos muy bien qué está sucediendo como ello. En el artículo 206 del Estatuto Tributario se nos habla de las rentas exentas. Hablemos entonces de la primera parte que me propone modificar en el artículo 2 del proyecto de ley, y es modificar el numeral 5 de ese artículo 206 que habla específicamente de las pensiones. Hoy, el numeral 5 del artículo 206 dice que estarán grabadas las pensiones solo en lo que exceda de 1.000 VTs mensuales. Es decir, solo en que supere 38.004.000 pesos al mes a plata de hoy, del 2022, porque como la cifra está en VTs, pues a medida que la VT suba, la cifra tendrá que ir subiendo. Entonces, hoy cualquier pensionado que se gane menos de 38 millones de pesos sabe y entiende que todo lo que perciba de pensión es exento. La propuesta que está presentando la norma es que estarán grabadas, pero solo en lo que exceda de 1.790 VTs. Uno diría, pero lo subieron de 1.000 a 1.790. El problema es que sigue diciendo 1.790 VTs anuales. Me están diciendo que estarán grabadas las pensiones cuando superen 1.790 VTs al año. Si uno hace la conversión, eso me da una cifra de 149,17 VTs mensuales. Entonces, hoy tenemos exentas 1.000 VTs al mes, pasaríamos a tener exentas únicamente 149,17 VTs mensuales, lo que equivale a precios de hoy a 5.669.000 pesos. Normalmente diríamos entonces que cualquier persona que se gane más de 5.669.000 pesos estaría tributando sobre las pensiones. Y pues ahí hay varias cositas para reconocer y entender. Primero, uno va a decir, no, pero ¿cómo van a bajar eso tanto? Pero qué consideración. Pero si nos vamos nosotros hasta la parte de la realidad económica, pues en nuestro país dicen que el 92% de las personas pensionan con un salario mínimo de pensión, que adicionalmente un 5% más se pensionan con 2 salarios mínimos de pensión, que entre un 2 y un 3% se pensionan entre 2 y 4 salarios mínimos, y que apenas tenemos que la población colombiana pensionada, un 1 o un 1.5%, recibe una pensión mayor a las 4 salarios mínimos mensuales. Y los 4 salarios mínimos mensuales son escasamente 4 millones de pesos al salario mínimo de hoy. Y aquí nosotros estamos viendo que están proponiendo gravar las pensiones que superen 5.669.000 pesos. Entonces, el número de personas que estarían afectadas por este artículo, pues sería ínfimo en comparación al impacto que uno ve visual cuando habla de ¿cómo van a bajar de 38.004.000 pesos a 5.669.000? Pero cuando ve uno a la gente a la que realmente esté eso impactando o que realmente esté eso golpeando, pues es inferior en la parte general y en la parte total en lo que se da como tal en esas condiciones.
que también tenemos que entender, y lo veremos nosotros ahorita en la parte final, bueno, en la parte final, sino en las diapositivas que siguen, que parte de la propuesta es que esta cédula de pensiones, después de quitar la renta exenta, se sume a la cédula general para que sea aplicada una tarifa de impuestos, que es la que tenemos nosotros hoy. Y en la tarifa de impuestos que tenemos nosotros hoy, me habla de que no pagará impuesto las primeras 1.700 VTs. Entonces vamos a ver que únicamente las personas que reciban una pensión de más de 10 millones de pesos, cuando tenga los 10 millones de pesos, le resto 5.669.000 pesos que serán exentos. Me quedarán 4.400.000 y esos 4.400.000 sí empezará a tributar alguna partecita sobre los 4.400.000. Pero una persona que normalmente se gane 9 millones de pesos de pensión, para mi ejemplo, le restamos los 5.669.000, me quedan 3.400.000 de ingreso bruto grabado. Al llevarlo a la tabla da que no paga ningún tipo de impuesto. Entonces, realmente, al hacer uno cuentas, se da y obtiene que únicamente las pensiones mayores a 10 millones de pesos serán las que de una forma u otra irán a contribuir. Tienen las dos partes negativas que tenemos que siempre analizar de eso. Para las personas que están en el fondo de pensiones privada, la pensión no es otra cosa que devolverle lo que uno ahorró. Es como si yo cogiera la plata y la metiera en una cuenta de ahorros, la metiera en una cuenta de ahorros, la metiera en una cuenta de ahorros y después voy a retirar de la cuenta de ahorros. En ningún momento lo que me paguen a mí de pensión será un ingreso, porque lo que estoy haciendo es sacando plata de una cuenta de ahorros. Pero aquí lo que dice la norma ahora es que si saco mucha, será grabada con un impuesto. Diferente en mi condición, si hablamos nosotros de los fondos de pensiones en régimen de prima media que administra Colpensiones, porque ahí sí la persona va a recibir, ello aporta y echa una partecita allá a un costal en general y todos echamos al mismo costal y después del costal se saca para pagar pensión. Y muchísimas veces pues la pensión que se recibe es mucho más significativa en proporción a lo que se aportó, no en proporción a lo que se estaba ganando cuando trabajaba, sino en proporción a lo que se aportó. Entonces ahí sí puede decir uno, el Estado le está en forma general subsidiando o generando para pagar el ingreso y podría ser justificado que tengamos ese valor positivo. La otra condición que ya charlábamos antes, las personas que reciben una pensión de más de 10 millones de pesos son muy contadas en el país, son realmente privilegiadas. Y si hablamos nosotros entonces de un concepto de equidad, pues no es ilógico que las personas que tienen un muy buen ingreso colaboren para que los que no pueden gozar con ese beneficio, pues puedan tener unas satisfacciones y unas necesidades además cubiertas. Me aclara también esta parte que cuando se hable de pensión, se hará parte de ese cálculo de pensión y de esta parte de pensiones grabadas ahora, las indemnizaciones sustitutivas de pensión o las devoluciones de saldo de ahorro pensional. Lo que hacen esas indemnizaciones sustitutivas, lo que hace Colpensiones para las personas que no logran cumplir el tiempo correspondiente o la edad o alguna de las condiciones, y las devoluciones de saldo de ahorro, lo que hacen los fondos de pensiones privados cuando se cumplen estas condiciones. Pero me adiciona también que se aplicará a aquellos ingresos que son derivados de pensiones, como los ahorros para la vejez en sistemas de renta vitalicia, esos tipos de seguros de vida que lo que generan es una renta vitalicia, o los que se asimilen a ellos, así esas rentas vitalicias sean obtenidas en el exterior o en cualquier organismo multilateral. Entonces ellas también quedarán grabadas bajo este mismo criterio específico y puntual. También se propone que se modifique el numeral décimo del artículo 206. Ese numeral décimo hoy es el que me dice que será exento el 25% del valor total de los pagos laborales, limitado mensualmente a 240 VTs. Es decir, hoy
cualquier persona que tenga un ingreso, sin importar la fuente del ingreso, si es de carácter de la cédula laboral, tendrá entonces una exención ya de entrada del 25%. 25% que antes estaba limitado a 9.121.000 pesos. Era lo máximo que uno podía llegar a descontarse en la parte de opción mensualmente. Es decir, las personas que se ganaran más de 36.484.000 pesos mensuales ya no podían gozar del 25% de exención, sino una proporción menor. La propuesta hoy es que sea grabado, sea exento el 25% del total de los pagos laborales. Eso no lo cambian, pero limitado y ya no mensual, sino anualmente a 790 VTs. Eso se convierte en 605,83 VTs mensuales, que estamos hablando de 2.502.000 pesos. Si nosotros tomamos esos 2.502.000 pesos y lo dividimos entre el 25%, pues lo que vamos a obtener es que cualquier persona que tenga un ingreso mayor a 10 millones de pesos únicamente podrá restar 2.500.000 y no como antes, que podría restar el 25% total. Entonces, una persona que se ganaba 20 millones de pesos podía descontarse antes 5 millones de pesos mensuales. Ahora le dicen, no, no puede llegar a descontarse por ese 25%, sino hasta máximo 2.500.000. Se mantiene sí la claridad de que esta exención también procede con todas las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria. Antes ahí hacían una claridad específica y demasiado pegada a la norma que decía con las rentas de trabajo para aquellas personas que manifiesten que tienen dos o más, que no tienen dos o más personas a su cargo. Ahora lo que dicen es que cualquier circunstancia que sea renta de trabajo, si no proviene de relación laboral, legal o reglamentaria, pero sí es renta de trabajo, tiene derecho al mismo 25% con la nueva limitante. Si este año tuvimos nosotros ya problemas para algunas personas a la hora de presentar la renta, porque el monto a deducir era ya demasiado pequeño y podía tener una suma de rentas exentas más deducciones que superaban perfectamente el tamaño límite, en la medida en que todavía limiten más ese tamaño límite, pues vamos a tener nosotros unos inconvenientes más grandes a futuro. Para el caso de los dividendos para personas naturales residentes, personas que están hoy y que la norma lo dice en el artículo 242 del Estatuto Tributario, dice que cuando una persona natural residente reciba dividendos que sean considerados no constitutivos de renta, hoy por las primeras 300 VTs que reciba dividendos no paga impuesto. Mientras que si se reciben más de 300 VTs, será una tarifa del 10%. Eso es lo que se propone hoy. Eso es lo que tenemos hoy. Lo que se propone es que ahora los dividendos se sumen también a los ingresos por rentas de trabajo, por rentas no laborales, por rentas de capital, por rentas de pensiones, porque todo lo sumaremos allá, y se le aplique la tarifa que está en el artículo 241 del Estatuto Tributario. Esa es como la variación grandísima, porque cualquier peso que se reciba de dividendos, si usted ya estaba pagando impuestos sobre sus rentas no laborales, para colocar algo, y recibe de dividendos 1.000 pesos, eso suma y automáticamente paga impuesto. Mientras antes tenía una tabla individual donde las personas que tuvieran acciones, para colocar en ejemplo en Ecopetrol, que pagó el año pasado 36.000 pesos, 36 pesos de dividendo por cada acción. Entonces, la persona que tenía el paquete de 1.000 acciones, pues se ganó 36.000 de dividendo, nunca daba para pagar impuesto porque la primera tarifa daba para las cifras mayores a 300 VTs. Ahora, esos 36.000 pesos, si lo estuviera ya vigente, se sumaría a los demás, a las demás rentas, y automáticamente tendría también una participación y muy seguramente algo sobre lo cual se estaría tributando y se estaría incurriendo en esa parte. Me modifica también entonces donde dice que la retención en la fuente ya no se hace calculando la tabla anterior, sino que la retención en la fuente sería del 20% sobre esos montos.
Ya en las discusiones y en lo que se ha mostrado con el mismo gobierno, ayer el ministro de Hacienda decía que aceptaba parte de esas modificaciones y que entonces la propuesta será cambiar la tabla para dejarla que llegue a tarifas hasta del 20%, es decir, se generarán, me imagino, nuevos rangos, habrá que ver cómo quedó el texto definitivo, para que, por decir algo, de 0 a 300 pague el 0, de 300 a 1000 pague el 10, de más de 1000 pague el 20. Pero entonces hará tarifa incremental y que la modificación dará así una que se contribuirá en un porcentaje que irá del 10 al 20%. Pues también las personas naturales como tal, pues van a estar viéndose afectadas. Para el caso de las personas jurídicas y los no residentes, hoy esas personas jurídicas y no residentes para los ingresos que se denominan no constitutivos de renta, es decir, lo que se obtiene en la subcédula A, la tarifa hoy es el 10%. La propuesta es incrementar eso al 20%. Y será y harán parte de eso entonces todos los dividendos que reciban las sociedades o cualquier entidad extranjera sin domicilio principal en el país, o personas naturales que no residan en Colombia, o sucesiones ilíquidas de causante que no eran residentes en Colombia, a los cuales se les aplicará también una retención del 20%. Entonces, para todos ellos se duplica la parte impositiva, que pues pasar uno del 10 al 20% en un solo año es un incremento del 100% sobre esa parte impositiva, que obviamente generará para los inversionistas pues una desmotivación para tener invertido. Si en el año 2022 se obtienen unos dividendos de 50 millones de pesos y en el año 2023 se van a obtener los mismos dividendos, hoy sobre los 50 millones de pesos pagaba 5 pesos de impuesto, el año siguiente va a pagar 10 millones de pesos de impuesto, lo que va a generar pues un impacto. Si yo iba a decir, no, realmente esa empresa entonces no me está rentando lo que yo esperaba y las condiciones que irían. Puede generar eso una desincentivar la inversión extranjera, la misma inversión nacional, porque pues deja de ser una buena alternativa esa condición específica de estar invertido. Para efectos de entonces calcular, hoy me dice, sume las rentas líquidas cedulares obtenidas en rentas de trabajo, más las de capital, más las de no laborales y las de pensiones, y aplíquele la tarifa del 241. Entonces íbamos a sumar nosotros cédulas de trabajo, de capital, no laborales y de pensiones, y ellos se aplicaban, porque la cédula de dividendos tenía una aplicación diferente en cuanto a tarifa. La propuesta es que se sumen entonces ahora las cédulas, rentas de trabajo, rentas de capital, rentas no laborales, rentas de pensiones, renta por dividendos y también la ganancia ocasional. Entonces, cualquier cifra de esas que usted obtenga, la suma para aplicar la tarifa del artículo 241. Pero recordemos que el 241 es una tarifa incremental de 0 a 1.700 VT no paga, 1.700 paga el 19%, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, puede que hoy una persona no esté pagando impuesto porque su utilidad en el año dio apenas 30 millones de pesos, 40 millones de pesos que no le daba para impuesto, pero la persona hizo la venta de su apartamento y por hacer la venta de su apartamento, al sumar las dos, automáticamente pasa una tabla adicional y por todo tiene que pagar impuesto a la tarifa marginal del 19%. Mientras que antes, por lo que era renta, no pagaba y por lo que era la venta del apartamento pagaba el 10%. Entonces ahora va a sumarlo todo y va a incorporar. Y si a eso también le sumamos los dividendos y si a eso le sumamos que las pensiones ahora serán grabadas en una parte que supere los 10 millones de pesos, entonces eso va generando que la parte impositiva se vaya acumulando en esas condiciones. Si para cualquier condición en la cédula se obtiene pérdida, en alguna de las cédulas se obtiene pérdida, esa pérdida no sirve para sumarla, es decir, no sirve para restar y disminuir la base gravable, sino que podrá ser transferida a los años siguientes, tal y como ya lo hemos venido nosotros realizando desde años anteriores. Pero aquí venimos en la parte de pronto más grande y más dura que nos están imponiendo a todas las personas naturales.
porque me modifica el numeral tercero del artículo 336. Ese numeral tercero me dice hoy que al valor resultante, a la suma de todas las ingresos de las diferentes cédulas, yo le puedo restar las rentas exentas y les puedo restar las deducciones especiales que sean imputables a la cédula, siempre que esas rentas exentas y las deducciones no superen el 40% del resultado del numeral anterior, que en todo caso no puede exceder de 5.040 VTs. Eso es lo que venimos aplicando hoy y lo que más nos golpea, porque hay personas que dicen, mire, yo tengo renta exenta porque pago intereses de vivienda, yo tengo deducciones porque pago intereses de vivienda, yo tengo deducciones porque tengo medicina prepagada, yo tengo deducciones porque también tengo un dependiente, yo tengo rentas exentas porque hago aportes a fondo de pensiones, tengo rentas exentas porque recibí cesantías, tengo rentas exentas porque tengo el 25% que me permite la norma. Y al completar todo eso, llegábamos nosotros a que teníamos todo, pero no podía registrar todo eso como renta exenta porque el limitante era 40% sin pasar de 5.040 VTs. El limitante nos daba 191.540.000 pesos. Muchas veces lo que nosotros teníamos de pero era el 40%. Nunca llegábamos de pronto en su mayoría a los 191 millones de pesos, pero sí teníamos el limitante el 40%. La propuesta es que quede igual en su redacción el artículo, pero en la parte final dirá que en todo caso no puede exceder de 1.210 VTs anuales. Entonces, ahora el tope máximo a restar entre deducciones y rentas exentas me da 45.985.000 pesos. Cualquier persona que tenga rentas exentas, deducciones mayores a esa, no puede restar, así esté por debajo del 40% del ingreso. Entonces ahí sí ya hay unas condiciones que pueden llegar a impactar grandísimo a algunas personas naturales, sobre todo de ingresos altos, ¿sí? Porque indudablemente, pues eso será para afectar a las personas que como tal tienen un ingreso que realmente sea impactante en esa proporción y en esa circunstancia. Entonces estamos hablando de que cualquier persona que tenga ingresos anuales superiores a 114 millones de pesos no podrá restar sino 45 millones de pesos. Cualquier persona que supere esa cifra, y si hablamos de 114 millones de pesos y lo dividimos nosotros entre 12 meses, pues me da un ingreso mensual de 10 millones de pesos. Entonces, realmente a todas las personas que lleguen a tener ingresos de más de 10 millones de pesos, se le está colocando un limitante en cuanto a la cédula, se le está colocando un limitante en cuanto al 25% de renta exenta, se le está colocando un limitante en cuanto a pensión, se le está colocando un limitante general dentro de esas condiciones. Entonces, los porcentajes se están disminuyendo mucho y ampliamente, pero para las personas que tengan niveles de ingreso alto. Si tiene usted unos ingresos mensuales anuales de 60, 70 millones de pesos, tenga la tranquilidad que el 40% siempre le va a dar 45.985.000 pesos. La limitante no estará por el monto, sino estará por el valor del porcentaje fijado en las partes generales. Pero además de eso, como en la parte del artículo para las rentas de trabajo me decía que allá en la cédula rentas de trabajo podrán existir dos condiciones. Uno, para los independientes que no tengan dos o más personas a su cargo, pero que no tengan costos para que puedan restar el 25%, y los independientes que siguen perteneciendo a rentas de trabajo, pero sí tienen costo, y no existía un limitante a esos costos, entonces cualquier persona que lo colocara en esa cédula podía registrar todos los costos que quisiera. Se adiciona en la propuesta de reforma tributaria un nuevo artículo, el 336-1, donde dice que la DIAN podrá estimar topes de costos y gastos deducibles y que para las rentas de trabajo en las cuales se tengan costos y gastos,
lo máximo que se podrá llevar como costos y gastos será el 60% de los ingresos brutos. En otras palabras, tendrá que tributarse sobre el 40% como tal. Si el contribuyente, si la persona natural dice, no, pero yo me paso de ese 60%, yo tengo costos y gastos que superan ampliamente ese 60%, debe en la declaración de renta decir desde el inicio, yo tengo costos que superan más del 60%. Y para eso la ley, o el proyecto de ley, lo que le dice a la DIAN es que debe incluir en la declaración de renta allá para esa cédula superan sus costos más del 60% y que usted tiene que aceptar y decir que sí. Y como dice que sí, esos costos y gastos deben encontrarse soportados con factura electrónica o con comprobante de nómina electrónica o con documento equivalente electrónico y serán deducibles siempre que cumplan con los requisitos legales. Es que si usted avisa y dice, yo me estoy pasando el 60%, puede la DIAN entonces decirle, entonces sopórteme y recuerde, le está diciendo la DIAN que para cuando yo le diga sopórteme, usted tiene que traerme esto. No puede salir con que fue, con que mire, que ya casito. Entonces ahí tendremos las personas independientes que declaramos dentro de la cédula rentas de trabajo, pero restando costos y gastos, una limitante grande a todos estos impactos de costos y gastos. Como aspecto negativo de este artículo, pues no diferencia que puede ser mucho más el porcentaje de costos que tenga, para colocar un ejemplo, un abogado al que puede tener entonces el profesional, no, sino la persona que se dedica a ejercer los servicios como albañil y no tiene dos o más personas a su cargo. Y entonces pues lo considera rentas de trabajo, que puede ser mucho más o que puede llegar a un rango superior y mayor. También me modifica, bueno, aun cuando no es una modificación esta así de forma, sí es una modificación de texto, donde en el primer inciso del parágrafo segundo del 383, el 383 es en el que tenemos nosotros la tabla de retención en la fuente. Actualmente me dice que esa retención en la fuente que está en el artículo 383 aplica para cualquier pago o que se haga por concepto de ingresos por honorarios o por compensación por servicios personales obtenidos de las personas que informen que no han contratado, vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad. Ahora pues lo reducen, pero dan una mayor claridad y una mayor experticia, diría uno. Otros dirán, no, lo que hacen es enredarnos, porque la propuesta es la retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abono en cuenta por conceptos de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria. Entonces, cualquier renta de trabajo que no sea de carácter laboral también lo dispone y no especifica que es que se contraten dos o más personas. Ahí siempre va a quedar la duda. Bueno, y entonces, ¿cómo sé yo que mis ingresos son por rentas de trabajo y no que son por cédula de rentas no laborales? Cuando antes la claridad era precisamente esa, que me dijera que serán rentas de trabajo si yo no tengo dos o más trabajadores asociados a la actividad, mientras que si se tenían dos o más trabajadores asociados serán renta no laboral. Ahora, al quitarme esa aclaración, pues queda siempre la duda de cuál será el criterio que se otorgará. ¿Será que serán los costos únicamente? ¿Será que serán los gastos? ¿Hasta dónde puedo yo llegar? ¿Hasta dónde puedo hacer? ¿Cómo será el criterio específico y puntual para poder generar esa condición? Y en la parte de las deducciones, pues para efectos de la retención en la fuente tienen que ser congruentes con la renta. Recuerden que la retención en la fuente es un anticipo al impuesto de renta y que si el impuesto de renta tiene variación en cuanto a su forma de calcular, pues la retención en la fuente tendría que tener una aplicación igual. Hoy me dice la norma que yo, para efectos del cálculo de retención en la fuente, puedo restar deducciones y rentas exentas siempre y cuando no supere el 40% del monto correspondiente. Limitación que no aplica para las pensiones, invalidez, sobre riesgos profesionales, indemnizaciones y demás, porque ellos tienen una depuración independiente. Y también me aclaraba que esta exención aplicará siempre y cuando las personas que estén en la cédula rentas de trabajo informen que no han contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad. Y ahí había una parte puntual y era que decía,
siempre y cuando informen que no han contratado o vinculado dos o más trabajadores. Entonces, que para aplicarle yo el artículo 383 a cualquier, y la retención en la fuente, a cualquier contratista, persona natural, y aplicarle la tabla, era necesario que él me dijera por escrito, porque la norma dice, informen que tienen o que no tienen dos o más trabajadores asociados a la actividad. En la propuesta hoy, me dice que la suma total de deducciones y rentas exentas no podrá superar el 40% de los, sin tener en cuenta los ingresos no constitutivos de renta. Y esta limitación no aplica para el caso de pago de pensiones y demás, que tienen la forma diferente de hacerlo. Pero en la parte final de ese numeral segundo del 388, mire, colocan que la exención prevista en el numeral 10 del artículo 206, es decir, el 25%, procede también para los pagos o abono en cuenta por conceptos de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral, legal o reglamentaria. Ya no me está hablando nuevamente de tener dos o más trabajadores, pero tampoco me está diciendo que es obligación mía informarlo. Entonces ahí va a existir siempre la duda, y si no es obligación mía informarlo, ¿cómo va a saber el pagador si yo no informo cuál es el tipo de retención que me debe aplicar, si me debe aplicar artículo 383 o si me debe aplicar entonces la retención general por servicios o por honorarios en lo que venga, porque no hay ninguna disposición sobre el cómo informar? En otras palabras, se está golpeando dura a las personas naturales, pero a las personas naturales que tengan unos ingresos altos. Va a terminar uno diciendo, no, pues para esa gracia yo no quiero que me paguen más de 9 millones de pesos, prefiero trabajar más poquito y no pagar y no ganar tanto, porque la tasa impositiva es amplia y grandísima. Entonces siempre será mucho mejor llegar a hacer esa condición probable de o ingreso inferior a la parte general para poder mostrar esas condiciones. Para el caso de las personas jurídicas, se modifica el artículo 240 del Estatuto Tributario, o propone modificar el artículo 240, que es el que me dispone que la tarifa de impuesto para las personas jurídicas será del 35%. Me hacen una modificación sencilla al artículo 240, donde ya no está, a partir del año 2022 la tarifa será del 35%, sino simplemente dice es la tarifa para las personas jurídicas es del 35%. Entonces no es para este año tanto, para el otro menos, para el otro sube, para el otro baja, sino que a partir del año de esa reforma tributaria la tarifa será del 35%. Pero la parte grande está en la eliminación de los diferentes parágrafos que tiene ese artículo 240. Porque el artículo 240 decía originalmente, o dice hoy, la tarifa para las personas jurídicas es del 35% a partir del año 2022. Y después decía, parágrafo primero, las personas que presten servicios hoteleros que hayan sido construidos o remodelados pagarán una tarifa del 9%. Las personas que hagan ecoturismo, parágrafo segundo, pagarán el 9%, etcétera, etcétera. Ahora elimina todos esos parágrafos. Entonces quita la tarifa especial para servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles, quita la tarifa especial para los servicios de ecoturismo, quita la tarifa especial para parques temáticos, para los centros de asistencia al adulto mayor, para las empresas que se creen bajo la ley de generación de empleo, para las empresas editoriales, para los rendimientos de las reservas de fondos de pensiones, todos ellos que tenían una tarifa especial del 9% lo elimina. Cuando en la parte final del proyecto de reforma, el último inciso que se tiene antes del publíquese y cumpla, se dice que las personas que hoy ya gozan de esa exención podrán seguir utilizándola hasta que se acabe el plazo correspondiente. Entonces, si se construyó el hotel hace 2 años y yo lo construí porque iba a tener una tarifa especial, pues seguiré gozando de esa tarifa especial durante el término que como tal me haya permitido la norma en su momento, que era el 15 años. Pero si yo construyo el hotel ahora, en el 2023, ya no tendré derecho a ninguna exención, sino deberé tener y estar pagando la tarifa general del 35%. Lo mismo si la persona pensaba construir parques temáticos, centro de asistencia al adulto mayor, etcétera. También yendo un poquitico de pronto en detrimento con las inversiones que quisieran hacer algunas empresas en este sector, que si queremos nosotros, como también es parte supuesta del plan de desarrollo que tendrá que incorporar en la promulgación y la ampliación
que es lo que nos han ofrecido a nosotros de todo el servicio hotelero, de toda la infraestructura para crecimiento, pues las empresas que están haciendo inversión en hotelería dirán, no, ya no es rentable para mí porque yo paso de no tributar sino el 9% a tributar el 35%. Ni siquiera un incremento gradual, sino ya paso a estar tributando el 35%. Entonces eso genera unas diferencias y unas condiciones adicionales. Y en el último parágrafo que trae este artículo 240, en el parágrafo séptimo y parágrafo octavo, hablaba de la sobretasa que tenían que pagar las entidades financieras, pero en esa sobretasa había una temporalidad. Pues originalmente decía por el año 2020 tanto, por el 2021 tanto, por el 2022. La reforma tributaria pasada en la 2155 había quedado que también para el 2023, para el 2024 y 2025. Y como en este país no hay nada más permanente que una medida tributaria temporal, pues ya esto lo que hace es eliminar la temporalidad y deja ya especificado que a partir de el año gravable 2023, las personas jurídicas que se dediquen a prestar servicios como entidad financiera tendrán siempre que pagar una tarifa de impuestos con una sobretasa adicional de 3%. Ya eso no es por 2 años, por 3 años o por 5 años, sino ya está diciendo el proyecto de reforma que será por siempre y per secula seculorum bajo las condiciones específicas. El 240-1, que me habla de también una tarifa especial para las zonas francas, donde da una tarifa específica para esos usuarios de zona franca del 20%, no el 35%, sino el 20%, ahora propone que será también del 20%, pero que ese usuario de zona franca tiene que tener un plan de internacionalización aprobado y vigente. Y ese plan de internacionalización tiene que dejar claro que yo estoy en una zona franca porque debo cumplir unas metas de importación de tanto, pienso y debo cumplir unas metas de exportación de tanto. A fin de cuentas, ese es el beneficio que me permite estar en zona franca. En zona franca la ventaja es que lo que yo traiga a la zona franca por ahora no pago impuestos de nacionalización, sino mientras se venda. Pero eso no quiere decir que yo simplemente voy a estar en zona franca gozando de beneficios tributarios si no vendo, no internacionalizo nada, no genero. Pues se tiene que existir la obligatoriedad para evitar tanto beneficiario que se tenemos en zona franca, tanto usuario de zona franca que realmente no lo está haciendo hoy. Y simplemente dice después, si el usuario de zona franca no cumple con ese requisito de tener el plan de internacionalización, se le aplica la tarifa de impuesto de renta general, la del 240, es decir, el 35% por el año gravable en que incumpla tal condición. ¿Eso qué quiere decir? Pues que muy seguramente esa persona puede al año siguiente, ahora sí, presentar el plan de internacionalización y pasaría a estar tributando nuevamente a una tarifa del 20%. Entonces tendrá que tener esas condiciones. Y dentro de ese mismo 240-1 había una mención especial para las zonas francas que estuvieran o se hubieran creados en Cúcuta durante las épocas más duras del 17 al 19, más duras de la migración venezolana. Lo demás, donde se le ha colocado a esas zonas francas ni siquiera una tarifa ya del 35 como la tienen todos, ni del 20 como la tenían las demás zonas francas, sino se les da una tarifa del 15% adicional. Eso sí, las zonas francas allá en Cúcuta tenían garantizar que se tenían más de 80 hectáreas para zona franca y que además de eso, esa nueva franca tenía 40 usuarios entre empresas nacionales o extranjeras, que realmente estaba trabajando. Ahora en la propuesta, pues lo que incluye es que las mismas zonas francas de Cúcuta tienen que también tener un plan de internacionalización aprobado y vigente y cumplir con un umbral mínimo de exportaciones determinado por el gobierno nacional. Es que para poder conseguir las zonas francas creadas en Cúcuta, disfrutando de este beneficio, de esa condición, pues tendrán ellos también que presentar el correspondiente plan de internacionalización para llegar a obtener esas condiciones como tal. Para las personas jurídicas que hoy pueden contar con X, Y, Z, beneficios y estímulos tributarios, entonces que
las personas que se encuentren en la zona del eje cafetero, que las personas que se dediquen a la actividad, ya que las personas que estén viendo, etcétera, etcétera, porque existen cualquier condiciones para beneficios y estímulos tributarios sin fin a muchas entidades. Lo que me dice es que en lugar de ponerse a eliminar todas las condiciones puntuales y específicas, le colocó un límite en que entre rentas exentas y descuentos tributarios no puede superar el 3% de la renta líquida ordinaria. Están hablando de deducciones especiales, las deducciones que están enfocadas a un sector económico, porque las deducciones que se tienen en términos generales para todas las empresas no tienen ese limitante. Pero si hay una deducción específica o hay un ingreso no constitutivo de renta específico, estos montos sumados a las deducciones más las rentas exentas más los descuentos tributarios no pueden superar el 3% anual de la renta líquida ordinaria. Entonces, también se coloca una limitante para las personas jurídicas para que no gocen de todos esos criterios y esas condiciones y tengan pues que tener un ingreso base gravable mayor, por consiguiente también una tasa de imposición y un valor impositivo mayor. Dentro de ese límite a beneficios y estímulos tributarios, se elimina el descuento tributario que hoy se tiene del 50% del valor del impuesto de industria y comercio. Recordemos que hoy, para este año y para el año anterior, si yo pagaba industria y comercio, podía escoger entre llevar como costo o deducción el 100% del impuesto de industria y comercio, que lo podía hacer, o llevar como descuento tributario sin poder llevar nada, entonces como costo de deducción, el 50% del valor del impuesto pagado en industria y comercio. Esa exención como tal se eliminó. Ya cuando se hizo la primera reforma que hablaba de esto, la ley 1819, que decía que era el 50% y que a partir del año 2021 pasaría a ser del 100% el descuento tributario, ya en la 1943 y después en la 2155 se había logrado eliminar ese incremento al 100% y dejarlo únicamente en descuento tributario del 50%. Ahora, simplemente desaparecen ese descuento tributario, pero sí yo podré seguir llevando como un costo, como una deducción, el impuesto de industria y comercio que lleve ahora al 100%, pero ya no estaré yo en la posibilidad de escoger cuáles de los dos serían. La otra propuesta que trae es que las regalías que se paguen no son deducibles del impuesto, ni son un costo ni son gasto. Y eso pues en específico para muchas empresas del sector de hidrocarburos y mucha exportadora de carbón, exportadora o explotadora de minas y de petróleo que tenían que pagar regalías. Entonces al pagar la regalía, lo primero que decían es, como mis ingresos fueron de 1,000 y pagué regalías sobre del monto de 300, no voy ahora a calcular impuestos sino sobre 700 porque esos 300 son costo o gasto. Está diciendo, no, señor, eso es una regalía, es un valor que usted tiene que reconocerle a las zonas por hacer la explotación de su parte como tal. No es un costo suyo, es una disminución de los montos. Tampoco será un menor valor del impuesto, ni es un gasto. Señor, es algo que tiene usted que pagar como parte general y específico y puntual. Y sobre lo que dé, se calcule el 35% de impuesto. Eso obviamente para esas personas que hacen explotaciones de hidrocarburos o que hacen explotaciones de carbón, de oro y de minería, pues le va a generar una mayor tasa impositiva grandísima porque sí se tenía la mala costumbre de deducir esas regalías del impuesto. La costumbre no, la ley lo permitía y entonces como tal lo utilizaban. Ahí era la parte de ilusión, sí, claro que sí, porque se estaba utilizando la norma y aprovechándola al máximo, sacándole un beneficio adicional al que pretendía la misma ley. Me aclara que ninguna persona jurídica podrá deducir del impuesto sobre la renta pagos por afiliación a un club social. Entonces, ninguna empresa puede decir, voy a inscribirme al club social y yo pago las cuotas de afiliación porque es que yo allá es donde atiendo a mis clientes, yo allá mis gastos de representación los hago, entonces yo pago la membresía del gerente o de los directivos y que ellos vayan, entonces allá y todo eso lo llevo como gastos de representación. Pues aquí me aclara, no señor, del impuesto sobre la renta no se pueden deducir o no se podrán deducir, porque es la propuesta, las afiliaciones a clubes sociales
o los gastos laborales que se hagan para los empleados de servicio doméstico, para los conductores o personal de apoyo en la vivienda, o de cualquier otra actividad ajena a la actividad productora de renta. Es que el jardinero que cuida la finca, pues que tiene que ver cuidar un jardinero con que la empresa se dedique a producir cajas de cartón, para colocar el ejemplo. Nada que ver. Ah, pero es que se tiene que ver. Bueno, no tiene nada que ver. Muchísimo menos los gastos personales de los socios, que es que yo entonces le pago el colegio a los hijos de los socios, o que yo le pago el arrendamiento, que yo pago los servicios, o que yo le echo la gasolina al carro, o que yo miro. Y cuando se habla de gastos personales de los socios, pues ahí entran los partícipes, los accionistas, o gastos a clientes o a cualquier familiar por parte de ellos. Y es claro, porque entonces ya me está haciendo la imposición y dando la claridad. No se pueden deducir del impuesto de renta. No es que a mí me parece, pero como que no, pero fue que fue. Y me dice que cualquier pago de estos, todos los cuales se considerarán es ingreso en especie para el beneficiario. Es que si yo hago un gasto laboral y pago a la empleada del servicio para que atienda la casa del gerente, pues eso no es un gasto para la empresa, no es un costo para la empresa, sino es un ingreso en especie para el gerente. Y el gerente deberá pagar e incluir en su renta, además de lo que le pagan en salario, en dinero y en moneda, lo que recibe también en especie. Lo mismo si lo tienen afiliado al club, si le pagan entonces cualquier gasto personal o cualquier actividad adicional, siempre tendrá que hacer parte de esa condición. Entonces no es que yo le decidí como empresa que le pago el arrendamiento, le doy la casa de vivienda y le pago el arrendamiento, pero yo llevo eso como gasto de la empresa, porque pues, necesito y es una parte que está contractualmente. Ya la norma me está diciendo y me está modificando ese criterio donde van a decir, no señor, no es así. Eso es un ingreso del trabajador, no un gasto de la empresa. Y como tal, entonces usted tiene que reportar y hacer y esa persona tendrá que incluir. En ganancia ocasional, que es otra de las partes grandes que sí nos han afectado o que sí nos están impactando a todos, pues hacen también unos cambios duros y grandes. En la reforma tributaria, hasta la reforma tributaria pasada, a 21.55, las indemnizaciones por seguro de vida hacían parte de las rentas exentas y estaban en el artículo 206 del Estatuto Tributario. La reforma tributaria pasada retiró eso de la parte de renta exenta y dijo que las indemnizaciones por seguro de vida era una ganancia ocasional, porque eso era una plata que usted no estaba esperando, ni usted duró toda la vida y ojalá me muera para que yo lo reciba, o el objetivo suyo era invertir para morirme y recibir el seguro, la indemnización, ¿no? Ni era la razón de ser entonces de los hijos o de la esposa o del cónyuge que sí se vieron beneficiados con eso. Entonces, que eso era una ganancia ocasional. Pero cuando lo trasladó a ganancia ocasional, dijo que únicamente sería grabada la ganancia ocasional por recibir esas indemnizaciones cuando el monto que se recibiera fuera superior a 12.500 VTs. Todo lo que sea menos de 12.500 VTs no estará grabado y lo que fuera más de 12.500 se considera una ganancia ocasional y debería pagar impuestos de ganancia ocasional. La propuesta ahora es disminuir ese tope de 12.500, seguirlo llevando así como ganancia ocasional, pero que el tope de 12.500 pase y se disminuya a 3.250 VTs. En otras palabras, hoy, si una persona recibe una indemnización por seguro de vida hasta de 475 millones de pesos, no pagaría impuesto por ganancia ocasional porque todo sería exento. Si aprueban esto, a partir del año entrante, lo que se reciba por indemnización de seguro de vida que supere 123.513.000 pesos, a pesos de hoy, eso habrá que hacerse la cuenta con la UET del año entrante, deberá ser tenido en cuenta como una ganancia ocasional y pagar impuesto como ganancia ocasional. Es también un cambio y una disminución drástica pues en la parte general para aquellas personas que perciban ingresos por ese tipo de, que será uno, no, tampoco serán muchos. Hoy, el artículo 307 me habla de las ganancias ocasionales exentas y me dice que serán exentas en los numerales 1 y 2
las primeras 7.700 VTs del valor de un inmueble de vivienda urbana de propiedad del causante y las primeras 7.700 VTs de un inmueble rural de propiedad del causante. Entonces yo podía tener el inmueble de vivienda urbana y las primeras 7.700 VTs eran exentas y el inmueble rural y ya también las primeras 7.700 VTs pasaban a ser exentas y eran exentos sobre el valor de la vivienda, no por beneficiarios, sino sobre el valor de la vivienda. La propuesta es, y queda aquí en el numeral primero, las primeras 13.000 VTs del valor de un inmueble de vivienda de habitación de propiedad del causante. Entonces, amplía la cifra, la pasa de los 7.700 VTs a 13.000, pero no deja sino que sea sino de una solo inmueble de vivienda. Antes tenía la posibilidad de uno, si la persona había dejado apartamento, había dejado finca, que estuviera aprovechando, porque no estaban incluidas las fincas de recreos, en una finca donde estuviera dedicada a la ganadería, a la agricultura, o lo que fuera, entonces podía restar. Y sumados los DAS me daban 15.400 VTs. Ahora lo limita solo a 13.000 VTs en las primeras opciones. Pero también me dice que las primeras 6.500 VTs de bienes inmuebles que sean diferentes a vivienda serán también exentas. Esa cifra no se tenía antes incluida. Cosas que no fueran viviendas se tenían incluidas. Entonces aquí en general yo podré sacar 13.000 VTs del inmueble de vivienda y 6.500 de cualquier otro inmueble, bien sea locales, bien sea oficinas, bien sea consultorios, cualquier otro tipo, al que no sea o que no estuviera destinado a vivienda, siempre y cuando fuera propiedad, lo podré yo también ahora llevar como una ganancia ocasional exenta. En la actualidad, en nuestro estatuto tributario, tenemos que son exentas las primeras 3.490 VTs de valor de la asignación que nos otorguen por porción conyugal o las primeras 3.490 VTs que se reciban por herencia o legado, bien sea el cónyuge, el supérstite o cada uno de los herederos. Ahora, la propuesta es reducir esas 3.490 VTs a 3.250. La diferencia no es que sea mucha, de 3.490 a 3.250, pues son 240 VTs nomás, pero 240 VTs van haciendo peso por el término general y la manifestación específica. También antes me decía que el 20% de los bienes o derechos recibidos por personas diferentes a legitimarios, cónyuge, supérstite, y el 20% de los bienes y derechos recibidos por concepto de donaciones y actos jurídicos entre vivos, cuando se celebren a título gratuito, con un limitante de 2.290 VTs. Hoy los porcentajes los sigue dejando igual el mismo 20%, pero el limitante es de 1.625 VTs únicamente. Entonces, si le cede uno el apartamento, si uno le cede el apartamento al hijo a título gratuito, es una cesión entre vivos. Entonces me van a decir que si esa cesión costó más de las 1.625 VTs, que hablamos de 61.756.000 pesos para pesos de este año, eso que supere las 61 millones deberá pagar un impuesto de ganancia ocasional de, ya vamos a ver de cuánto será la tarifa del impuesto. Antes, ese monto que podría llevarse como exento estaba catalogado en 87.029.000 pesos. Son 20 millones más de base que se tienen como está, como tal estipulado. Los libros, ropas y utensilios de aseo seguirán siendo exentos. La casa de habitación. Hoy la norma dice que si usted vende su casa de habitación, las primeras 7.500 VTs de lo que usted se gane en esa venta de casa de habitación se considera exenta, pero que para que sea exenta usted tenía que invertirlo en una cuenta AFC o comprar otra casa o haber hecho la inversión correspondiente que demostrara que usted con esos recursos había destinado bien sea a atender el crédito hipotecario que se tenía de la casa que se vendió o cualquier condición y entonces ese monto era exento. La propuesta es que esa cifra se disminuya de 7.500 VTs a 3.000 VTs. Pero la ventaja es que me dice, estarán exentas las primeras 3.000 VTs y ya usted no necesita hacer nada para que sean exentos. Entonces, simplemente usted lo que hace es, vendí mi casa de habitación, las primeras 3.000 VTs son exentas. Así con la que se haya ganado, con lo demás que se haya ganado,
usted se vaya de fiesta, se vaya de paseo, se pare de cabeza, regale la plata, contrate un helicóptero y empiece a botar billetes desde allá, etcétera, etcétera. Ya no está la condición de que esos recursos tengan que ser invertidos en cuentas AFC y tengan que estar también entonces manejados dentro de esa condición puntual. En cuanto a tarifas, hoy la tarifa de impuesto de ganancia ocasional es del 10% para personas naturales, personas jurídicas, sean extranjeras, sean no residentes, todas tienen la misma tarifa del 10%, a menos que la ganancia ocasional provenga de lotería, rifa, juegos y similares, que la tarifa de impuesto es del 20%, pero para los demás es del 10%. La propuesta original que se hizo era aumentar al 30% esa tarifa para las personas, las sociedades nacionales extranjeras y las personas naturales extranjeras. Y para las personas naturales, sumar la ganancia ocasional dentro de la cédula general para incrementar la tabla y aplicar la tabla del artículo 241. Entonces ya había una condición donde sí, cualquier ganancia ocasional pues generaba automáticamente una tasa de contribución también altísima, con unos incrementos para el caso de las sociedades de más del 200%, porque pasaba del 10 al 30%, y para las personas naturales a rangos que podían ser muchísimos mayores todavía a ese 200%, porque los valores pues iban a quedar en las diferentes tablas incrementales. Ya también ayer lo que comentó el señor ministro es que después de tantas quejas y de tantas protestas y de tantas manifestaciones que han hecho los diferentes sectores a esa modificación, que iba a dejar la tarifa, que sí iba a haber un incremento en la tarifa de ganancia ocasional, pero que iba a ser al 15% unificado. También hará falta ver todavía cómo quedó realmente el articulado, cómo quedó la redacción de esta propuesta específica. Por ahora, pues nos dicen es que va a subir, van a modificarla al 15%. En cuanto al impuesto al patrimonio, ese impuesto que nos inventaron hace algunos años, que empezó siendo impuesto al patrimonio, después me le cambiaron a nombre y fue impuesto a la riqueza, después volvieron a decir que era impuesto al patrimonio, después que no, que era impuesto a la tenencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vuelve a generarse ese impuesto al patrimonio. Pero mientras en las anteriores reformas y en los anteriores gobiernos siempre dijeron, se crea el impuesto al patrimonio, el cual ocurrirá para los años gravables 2018, 19 y 20, 2000, etcétera, etcétera. Ahora no le colocan vigencia al impuesto al patrimonio. Entonces, la reforma tributaria, al no ponerle vigencia, lo que nos quiere decir y lo que tenemos que entender es que pasa a ser un impuesto de carácter permanente. Y aquí en adelante, todos los años habrá que pagar impuesto al patrimonio. En la propuesta dice que lo pagarán las personas que posean, el hecho generador será poseer más de 72,000 VTs de patrimonio. Es decir, 2.736.288.000 pesos. Cualquier persona natural que tenga un patrimonio que supere los 2.736, perdón, cualquier persona natural o jurídica, cualquier contribuyente que supere más de 2.736.288.000 pesos, la suma total de sus bienes es un sujeto pasivo del impuesto al patrimonio. Y la base gravable será lo que se tenga de patrimonio bruto al 1 de enero. Entonces, no importa que usted tenga 2.736.288.000 pesos de patrimonio bruto y deba 2.736 millones para que le quede un patrimonio neto de 288,000, ¿no? Se va a calcular y la base gravable será el patrimonio bruto, la suma antes de deudas que usted tenga. Entonces, no importa el volumen que se tenga de deudas, si la cifra es mayor a esa, usted deberá pagar un impuesto. ¿A qué tarifa? La propuesta es, obviamente, que el que tenga menos de 72,000 VT de patrimonio no paga, que el que tenga entre 72,000 y 122,000 VTs de patrimonio deberá pagar una tarifa del 0,5%, pues que 122,000 VTs estamos hablando de 4.636.488.000 pesos. Entonces, pues ya es una cifra significativa, pero quien tenga apenas un patrimonio de 4.000 millones de pesos, para colocar una cifra,
deberá calcular entonces un impuesto que es apenas de 20 milloncitos de pesos. Esta es una de las razones pues para evitar la renta presuntiva, porque la renta presuntiva lo que nos decía antes era que sin importar si usted recibía ingreso o no, que su patrimonio debía producirle unos ingresos suficientes para generar un mínimo de tanto y sobre eso pagar impuesto. Eso era lo que entendíamos como renta presuntiva. Ahora me dices que usted por el hecho de tener tiene que pagar un impuesto, le produzca o no le produzca esos bienes que usted los tenga simplemente de adorno, los tenga de uso, les esté rentando o no los esté rentando, usted podrá y deberá pagar esas condiciones. Aquí nosotros vemos que hay apartamentos de 3.000 millones de pesos. Entonces una persona tiene un apartamento de 3.000 millones de pesos y vive en él. Además de tener que pagar por ese apartamento, impuesto predial, que no será bajito, debe pagar un impuesto de patrimonio. Y por vivir en ese apartamento no le está generando ningún ingreso ni está obteniendo ningún beneficio económico del mismo. Obviamente, pues como dicen entonces en la parte común, es que el que tiene plata para el whisky tiene plata para el hielo. Si tiene plata para comprar un apartamento de más de 3.000 millones, ¿cómo me va a decir que no tiene pues miserables 15 millones de pesos para pagar impuestos pues, al año? Pues, de pronto en el primer año aguanta y después. Y en cambio, quien tenga un patrimonio que supere esos 4.300 millones de pesos, que supere las 122.000 VTs hoy, automáticamente ese impuesto al patrimonio se duplica, pasa del 0.5% al 1%. Entonces, el que tenga más de 4.000 millones, que tenga 4.000 millones, pues pagaría 40 millones de pesos de impuesto al patrimonio, pues tenga más de los 4.300 VTs. Esto viene pues con toda la reglamentación o tendrá que tener toda la reglamentación correspondiente. Recuerden allá para los impuestos al patrimonio, impuestos a la riqueza anteriores, esas condiciones de que nadie puede escindir, nadie puede bienes, nadie puede incorporar, nadie puede mostrar qué cifras hay, nadie puede esconder. Bueno, todas las condiciones y todas las arandelas, pero también con algunas excepciones, como si las inversiones están en acciones de unas sociedades específicas, si hay unos criterios puntuales, eso sí podrá ser disminuido de la base gravable para poder llegar a obtener esas cifras. También esto, pues lo único que nos muestra es que se está castigando a la persona que invierte en el país, a la persona que cree, decir, no, cojo esos 2.736 millones y me voy y me compro una casa en Miami de $500.000 y allá sí de verdad voy a vivir sabroso y allá por lo menos pagar impuestos, pero tengo una mejor seguridad, tengo unas mejores vías, tengo unas mejores condiciones y tengo una parte mayor. Entonces eso también puede propiciar, que es la parte negativa, fuga de capitales y disminuir la inversión en general en Colombia. Es algo pues que tendrá que medirse y sopesarse hasta cuándo va. No es tan sencillo decir, pues es que el que tiene plata que pague, porque el que tiene plata en algún momento dice, pues sabe que yo más bien no pago y cojo mi platica y me voy, y así no tengo que pagar. Y si yo me voy, pues ahora ¿qué nos quedamos? Si se fue el que generaba empleo, se fue el que daba ingresos, se fue el que proveía, que entonces, pues las condiciones van a ser totalmente distintas y van a ser totalmente innecesaria. Yo puedo decir hoy, no, pero es que los ingenios en el Cauca tienen tierra, que la tierra vale 2.736 millones de pesos. Entonces, que paguen impuesto al patrimonio, pero ahora como los invadieron y tienen que distribuir esa riqueza porque los tienen, pues esa empresa ya no va a pagar impuesto predial, ni impuesto al patrimonio, ni nada, porque ahora van a ser 200, 300, 400 dueños que dentro de un año, 2 años o 3 años le estarán diciendo al Estado, yo no tengo plata para pagar impuestos, ¿cómo me van a cobrar? Si recuerden que antes y ustedes me regalaron y me dieron y me logré con mi lucha lograr obtener, entonces no tengo plata para pagar impuesto predial, no tengo plata para pagar impuesto al patrimonio y muchísimo menos tengo plata para poder producir la tierra, entonces ya no se genera empleo, entonces ya no se genera el ingreso por los diferentes tributos que se tenían al poseer y ni se genera el ingreso por el tributo de la renta porque ya no hay producción correspondiente, ni se genera empleo, ni se generan esas circunstancias. Entonces también desde el punto de vista macroeconómico tenemos que llegar a establecer o debería llegarse a analizar para establecer unos criterios reales y unos criterios prudentes
que pueden ser diferentes y deben ser diferentes. Sabes que por este primer año les cobro y me tienen que pagar, porque muy seguramente por este año les cobran y la gente tiene que pagar y la gente pagará. Pero para los años siguientes, las alternativas que tendrá que tomar el inversionista pueden ser distintas, pueden ser diferentes. Y entonces, eso que se recogió en un año, en 2 años, pues lo que va a hacer es acabar con la gallina de los huevos de oro y ya después no hay para seguir recogiendo y seguir mirando. Pues tiene que mirarse en términos específicos estas condiciones. En cuanto al simple, ¿qué se propone? Primero, pues, seguir incentivando la generación y incentivando que las personas se inscriban en el simple. Siempre también desde el punto de vista fiscalizador para el Estado, será más fácil para las personas que estén en el simple. A fin de cuentas, quien esté en el simple se convierte en facturador electrónico y al ser facturador electrónico, sabe el Estado cuántos son sus ingresos y como va a pagar impuestos sobre los ingresos, pues no tiene que estar mirando si las facturas cumplen, si la factura no cumple, si la persona se invirtió, si esa plata la usó para pagarle al socio o no la comida al perro, si la usó, no, porque ya no va a mirar los costos, sino la parte impositiva. Entonces tiene una parte específica y puntual sobre el ingreso. Entonces sí se va a seguir promoviendo y promocionando que las personas se inscriban al régimen simple. Si bien en términos generales no toca las tarifas y me da una condición, lo que me hace generar dentro del simple un nuevo grupo de actividades, el grupo que corresponde a la educación, actividades de atención a la salud humana y de asistencia social. Entonces, aquellas personas que hoy se dediquen a educación y como no habla de educación en cuál orden, pues entonces entenderán todos, la educación formal, no formal, la preescolar, la primaria, la técnica, pregrado, posgrado, etcétera, porque apenas habla de educación y después habla de actividades de atención a la salud humana y de asistencia social y tampoco hay ninguna especificación o ninguna claridad puntual sobre cuál tipo de actividades, entonces también el rango será general, con una tarifa simple consolidada del 4.1 cuando se tengan ingresos de hasta 6.000 VTs anuales, del 5.5 cuando mil y del 6.5 por supuesto de 30.000 a 100.000 VTs. Desde ese rango, ese nuevo grupo de actividades, el grupo 5, pues permitirá también que el número de personas que se inscriban, que antes no podían hacerlo por no pertenecer a las actividades como tal incluidas dentro del grupo, pues ahora puedan llegar a tomarlo y puedan llegar a tenerlo dentro de la parte general como una posibilidad. Otra de las cosas grandes que tiene que ver con el objetivo especial y específico que tenían al principio, que es propender por la salud humana y el cuidado del medio ambiente. Entonces, amplía la base para contribución de varios tipos de impuestos. Uno, pues amplía la base de contribución y tarifa al impuesto nacional al carbono. Hoy tenemos una base de contribución y una tarifa al impuesto nacional al carbono sobre el cual se tienen algunas exenciones cuando se hagan las actividades de mitigación correspondientes. Pues aquí se amplía la base de contribución, se castiga terriblemente a la persona que esté contaminando y esté generando esa huella de carbono como tal y se castiga bajo la parte impositiva de ese impuesto con el objetivo de destinar esos recursos pues a la descontaminación y a la mejora del medio ambiente como tal. También se amplía la base y tarifa que se tiene en cuanto a lo que llamamos hoy impuesto al consumo para los plásticos de un solo uso. Solamente que me hace el énfasis en que ese nuevo grupo y esa nueva tarifa será para los plásticos de un solo uso. En otras palabras, me está promoviendo tanto el reciclaje como castigando la sola utilización de los plásticos y de la generación, transformación y el uso de los mismos. De igual manera, ahí es en la parte en que se supone que de los 25.000 millones se van a obtener casi 12.000 millones de pesos, es en la ampliación en la base y tarifa para las exportaciones de petróleo crudo, de carbón y de oro, teniendo como objetivo, pues, si las personas quieren
exportar petróleo, sacar de nuestro país petróleo, sacar de nuestro país carbón, sacar de nuestro país oro, que paguen un impuesto grandísimo. Eso podrá tener como dos consideraciones puntuales. Uno, pues vamos a obtener como país unos ingresos mayores. Dos, vamos a desincentivar que se hagan esas exploraciones, que se siga buscando petróleo, porque pues lo que vayamos a sacar pagará mucho impuesto, se siga buscando carbón, se siga aprovechando esa minería que se practica para el caso de oro a cielo abierto, con productos no tan común, no tan benéficos para todo el medio ambiente, como el mercurio y demás, para lograr producir algo de oro, porque las tasas impositivas pues pasan a ser supremamente onerosas y supremamente costosas. El problema, insisto, con esa subida de tarifas y ese castigo es que muchas veces lo que se hace es buscar entonces unos medios. Entonces, así como explotan hoy el oro de manera ilegal, pues será más fácil para las mismas empresas hacerlo de manera ilegal que hacerlo de manera legal. Lo que ha sucedido toda la vida con los cigarrillos. Cada vez que se aumenta el impuesto a los cigarrillos, pues lo único que se genera es más contrabando, porque el cigarrillo se consigue más barato por fuera que el mundo, el impuesto. Entonces no se reduce el consumo de cigarro, sino se aumenta es el contrabando del mismo, y por lo tanto los ingresos terminan disminuyendo y terminan generando. Entonces también puede haber una contravención o una parte negativa de toda esta circunstancia. Es muy fácil decir en un país como Colombia: dejemos de explotar petróleo, no hagamos más, no vendamos petróleo, porque nosotros vendemos petróleo para comprar gasolina. Estamos totalmente de acuerdo, somos unos totalmente bobos de exportar petróleo para comprar gasolina, y que con el petróleo hagan, entonces terminamos siendo más cara, o lo que nosotros refinamos es muy poco lo que hay. Pero yo no puedo simplemente decir, pues cambiemos nosotros de las tecnologías a tecnologías limpias y empecemos a producir energía eléctrica bajo la parte eólica o bajo la parte solar o lo demás, y que los carros pasen a ser todos eléctricos, porque la transición para convertir todos los carros eléctricos no logra ni en 1, ni en 2, ni en 10, ni en 30 años. Por ahora, la mayoría de nuestros carros son a gasolina o a diésel, pues tendremos nosotros que seguir teniendo gasolina o diésel. Y si así como está la propuesta que vamos a subir el precio de la gasolina, pero no vamos a subir el diésel, porque eso afecta a los camioneros, pues mientras nosotros no tengamos que todos esos camioneros tengan vehículos de carga que utilicen energía limpia, tendremos que seguir mirando cómo les vamos a brindar a CPM o gasolina. Mientras todos los taxis del país no sean eléctricos, pues tendremos que mirar cómo les vamos a brindar gas, o cómo les vamos a brindar gasolina, o cómo les vamos a brindar a CPM para ellos. Y eso no será un cambio de 1, 2, 3 años. Apenas hace 15 días en California, de los Estados Unidos, se decidió que no se autorizarán vender más carros a gasolina y a gas, sino únicamente se autorizarán vender carros eléctricos, pero a partir del año 2035. Es decir, todavía tendremos o tendrán allá en California 12 años de estar produciendo y vendiendo carros a gasolina y carros a gas. Entonces sí habrá una transición, y hay una transición, pero que será a largo plazo. Entonces, mientras tanto, si tenemos nosotros el petróleo, si tenemos nosotros el carbón, si tenemos nosotros el oro, si están pagando bien el carbón tiene los mejores precios del último tiempo. Si están pagando bien el petróleo, pues lo que tenemos nosotros que tratar de aprovechar es el momento para recibir esa plata. Dentro de 5, 6 o 7 años, muy seguramente los países desarrollados, ellos sí modificaron toda su infraestructura, ya no van a tener esos consumos de petróleo o esos consumos de carbón, y ya simplemente dirán: ya no compro carbón, ya no compro petróleo, nosotros seguiremos con los mismos carritos viejos, porque todavía no hemos hecho esa transición. Puede que a la producción de energía sí, pero no a las fuentes de consumo, y comprando entonces ese petróleo o esa gasolina todavía muchísimo más cara lo que estamos haciendo ahí, y ya con nuestra gasolina y con nuestro carbón guardaditos, porque en su momento no lo vendimos y ahora estará a precio de oro. La otra parte nueva que trae es la creación del impuesto al consumo
en cuanto a bebidas y comestibles ultraprocesados, azucarados o con alto contenido de azúcar añadido. Entonces esa ha sido parte de la discusión porque ahora la gaseosa pues tendrá impuesto al consumo y que como todos los impuestos que pague una empresa lo que hace será trasladarlo al consumidor final. Lo mismo que aquellos alimentos que tengan alto contenido de azúcar añadido que también harán parte entonces de todas estas generaciones nuevas en impuesto al consumo. Y entonces es cuando empieza que si va uno a mirar al detalle todo uno de cada uno de las partidas arancelarias, se encuentra que hasta el salchichón me lo dan como una bebida ultra procesada y entonces por ser, perdón, como una comestible ultra procesado y por ser comestible ultra procesado, entonces pasará a pagar un impuesto al consumo. Y entonces dicen que el pobre que lo que come salchichón y gaseosa, pues automáticamente ahora tendrá vía impuesto al consumo, pues un mayor valor y un mayor criterio y que tarde o temprano, pues eso le va a incrementar esas cantidades. Que sí, que la idea es desincentivar también el consumo de gaseosa, desincentivar el consumo de esos comestibles ultraprocesados que generan y son supuestamente también, bueno, no supuestamente no, porque los estudios así lo dicen, pero que son una de las causas más grandes de obesidad. Y la obesidad ya es en Colombia pues la mayor enfermedad en cuanto a la parte de morbilidad y demás, por todo lo que trae en cuanto a problemas cardíacos, en cuanto a problemas respiratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues se quiere desincentivar esa parte, pero le va a generar pues un mayor monto. Y volvemos al ejemplo mío del cigarrillo. Al que le gusta fumar, por más que le suba el precio al cigarrillo, va a seguir haciéndolo. Las personas han dejado de fumar no por el precio del cigarrillo, sino por las campañas de educación que se ha hecho, por lo que se ha mostrado, por toda la parte pedagógica que realmente se tiene, y eso es lo que se ha logrado que el consumo de cigarrillo como tal disminuya. No es en la época mía de estudiante, y estoy hablando ya de hace casi 40 años, que uno se iba a coger una buceta, en la buceta fumaban 10 personas de los que iban ahí sentados y únicamente era uno el que no fumaba, y ese uno que no fumaba, pues terminaba aspirando más humo y haciéndose más daño que los que sí estaban fumando. Ahora ya no se permite que se fumen uno no se permite que se fumen en los restaurantes, no se haga, y bajo las campañas educativas es que se ha logrado eso. También tarde o temprano tenemos que darnos nosotros cuenta que si queremos desincentivar el consumo de bebidas azucaradas y comestibles de alto contenido de azúcar añadido, pues lo que tienen que realizarse son las campañas de educación permanentes. Obviamente, pues el que produce las bebidas azucaradas y el que produce ese tipo de alimentos no está de acuerdo porque ellos quieren mantener el ritmo de consumo y por el contrario tratar de aumentar el ritmo de consumo para su beneficio económico y para su parte general. Y siempre van a decir, no, pero es que el que va a perder es el pobre, a que no paga, que no tiene plata. Pero son circunstancias que tenemos nosotros que ir a mirar. Si ustedes miran en todo lo que yo les conté, pues hay unas modificaciones grandes, unas ampliaciones generales, algunos de impacto específico y puntual para cada uno de los diferentes sectores económicos y para cada una de las condiciones. Sin embargo, mucho de lo que propone esta reforma tributaria y que tendrá un impacto sobre la parte impositiva es lo que tiene que ver con las derogatorias, con aquellos artículos del estatuto tributario y con aquellos pedacitos de normas adicionales que eliminan y que quitan, porque en su mayoría los que eliminan son esos que brindan unos beneficios puntuales y que permitían que no existiera la equidad o no existiera la igualdad porque allí a quien se echaba esos beneficios y esos criterios. Entonces tenemos, por ejemplo, se deroga el inciso segundo y el inciso cuarto del artículo 36-1 del Estatuto Tributario. El inciso segundo dice, no constituyen renta ni ganancia ocasional las utilidades provenientes de la venta de acciones inscritas en bolsa de valores cuando el titular sea el mismo beneficiario real y la venta no supere el 10% de las acciones en circulación. Entonces ahora hasta mientras no entre en vigencia esto, cualquier persona que tenga acciones
que se estén negociando en bolsa, las vende y sin importar si las vende al doble, al triple o si pierde, simplemente lo que se ganara no constituía renta ni ganancia ocasional y no pagaba ningún tipo de impuesto. La condición, pues obviamente, que no superara el 10% de las acciones en circulación. Pues si no se superaba ese 10, no se pagaba impuesto. Y eso que esta norma se colocó después de la venta de Bavaria, estoy hablando ya también de hace casi 20 años, cuando en su momento ni siquiera existía esa limitante del 10%. Entonces, en su momento la familia Santo Domingo vendió Bavaria, se ganó un mondonón de plata y no pagó ningún tipo de impuestos al país porque la norma decía que la venta de acciones de bolsa de valores no constituían renta ni ganancia ocasional. Bueno, ya que después la familia Santo Domingo trató de resarcir ese no pago de impuestos con obras sociales, con de obras de interés general, con parte de las donaciones y de la parte de sus fundaciones, apoyos y demás, pues es una parte de resarcir o de mostrar o de tratar de suplir en su momento una falta que teníamos en nuestro estatuto. Ahora lo que se propone es eliminar en su totalidad esa parte para que quede en general grabada y generada como esto. También me eliminan el cuarto inciso de ese mismo artículo 36-1 que dice que tampoco constituye renta ni ganancia ocasional las utilidades provenientes de la negociación de derivados que sean valores cuando el subyacente esté representado en acciones inscritas en la Bolsa de Valores colombiana, índices o participaciones o fondos de cartera colectiva. Entonces, al eliminar esos dos incisos, lo que queda ahora es que constituye renta la utilidad proveniente de la venta de acciones o constituye renta las utilidades provenientes de la negociación de derivados, siempre y cuando pues esas acciones o esos derivados los haya tenido más de 2 años. Si se tienen menos de 2 años, constituirán ganancia ocasional para cada uno de los casos. También se deroga, ponen derogar, el artículo 36-3. Ese artículo 36-3 se ha usado muy eficientemente en los últimos 2 años porque se dieron cuenta que ahí había una posibilidad grandota. Y dice que la distribución de utilidades o el traslado a la cuenta de capital como producto de la capitalización de la cuenta de revalorización de patrimonio es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional y que también lo serán no constitutivo de renta ni ganancia ocasional cuando se distribuyan acciones o se capitalicen las utilidades que excedan de la parte que no constituye renta ni ganancia ocasional. Entonces, que sin importar lo que usted distribuyera en acciones, si lo hacía en acción de dividendos, si usted lo hacía en acciones, no constituía renta. Entonces, para las personas que trabajan y tienen clientes o manejan la parte de mercado, habrán observado que, por ejemplo, Da Vivienda este año, la distribución de dividendos el año pasado lo hizo en acciones, que el Grupo Aval este año propuso que los dividendos los pagaba o en efectivo o en acciones, que las personas tenían que decir yo los quiero en acciones, yo los quiero en efectivo. Y el que dijera yo los quiero en acciones, pues podía hacer uso de este artículo 36-3 y no pagaba ningún tipo de impuestos sobre esos porque esos dividendos pasaban a ser no constitutivos de renta. La propuesta es eliminar esa condición y que sin importar el tipo de dividendo que se pague, sean acciones, sea revalorización, sea capitalización, sea en efectivo, sea en especie, sea lo que sea, por el hecho de ser un dividendo, pague impuesto. También se derogan normas que llevaban muchísimo tiempo y que aún nosotros o algunas personas no entendían la razón de ser del porqué. El artículo 57 del Estatuto Tributario, por ejemplo, dice que el ingreso obtenido por la venta de inmuebles para la zona del Nevado del Ruiz no constituye para fines tributarios renta gravable ni ganancia ocasional. Obviamente bajo unas condiciones pues que estaban contempladas en el decreto. Pero imagínense la tragedia del Nevado del Ruiz en el año 85. Ya va a ser casi 40 años y todavía hay personas pues que compraron esos lotes hace, o esas fincas o esos inmuebles hace 10 y lo están vendiendo ahorita y siguen gozando de la exención de que eso se consideraba que no era renta gravable ni ganancia ocasional. Puede que todavía algunos de los propietarios originales tuvieran inmuebles, tuvieran esa condición,
pero pues son circunstancias que ya en el tiempo han cambiado y entonces pues lo mejor que se pudo hacer fue derogar esa condición. O el 57-1, pues que ustedes recordarán todos los condiciones que han sucedido con ello, que el 57-1 dice, son ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional los subsidios, ayudas que otorgue el gobierno nacional en el programa Agroingreso Seguro. Entonces, como dice todavía el exministro de Agricultura, dice, pero es que yo lo que hice fue lo que la ley decía. Primero, que hay un subsidio que era de agroingreso seguro. Y segundo, que las personas que recibieran eso no pagaban impuestos. Y a mí, ¿por qué me meten a la cárcel por eso? Pero existía la norma fiscal. Entonces, lo que se dice es eliminemos esa norma y el que reciba subsidios, si no cumple, tiene que pagar impuesto también y tiene que hacerlo. Lo mismo que los provenientes del incentivo al almacenamiento y el incentivo a la capitalización rural. Entonces, esas personas tienen que también determinar. Uno de los que más ha causado rasquiña es la eliminación, la derogatoria del 66-1. El 66-1 dice que las personas que se dediquen a cultivos de café, se presume que el 40% de lo que reciba se va para pago de personal. ¿Por qué? Porque pues se aceptaba o se acepta en este país que las personas que están recolectando café, pues es muy difícil que les llegue a decir la persona dueña de la finca, tráigame el RUT para pagarle, demuéstreme que usted está aportando salud, demuéstreme que usted está aportando pensión. Déjeme ver su carnet de la ARL, ya cumplió y me toca hacer una retención en la fuente si usted no me certifica, si usted no me dice, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no cumplían con esos requisitos, la norma dice que el Estado podía rechazarle los costos y gastos. Para ellos estaba el artículo 66-1, donde decía que no, que la persona que se dedicara a al cultivo de café, el 40% de lo que recibiera se reentendía como costo de mano de obra y que no necesitaba ninguna condición ni soporte diferente a mostrar que para poder producir café necesitaba mano de obra y que era necesario, es decir, que tenía la relación de causalidad y necesidad con cualquier documento que resultara idóneo. Entonces el contador, el revisor fiscal de la empresa simplemente certificaba ya que durante el año se tuvo personal vinculado y necesario para poder hacer la siembra, recolección, arreglo, podo, etcétera, etcétera, y que por lo tanto se podía tomar ese beneficio. Al eliminarse eso, pues por eso tanta inquina, y cómo van a hacer ahora para pedir entonces el RUT, para pedir entonces los aportes, cómo van a hacer de parte del Estado. Es que las personas tienen que normalizarse y por muy cogedor de café, por muy recolector que sea, tiene que tener también una seguridad social. Y si está aportando y si está obteniendo unos ingresos por hacer esa función, pues tiene que estar aportando a la seguridad social y tiene que estar haciendo y pues traslada una parte del control. Eso seguirá parte de la discusión y de la pelea. Ya por ahí en las últimas condiciones decían que iban a eliminar esta derogatoria, es decir, que ese artículo seguiría vigente. Pero agregan también el 126, donde dice que las empresas podrán deducir de la renta bruta cuando hicieran contribuciones al Fondo Mutuo de Inversión y los aportes a fondos de pensiones. No sé qué va a pasar entonces con los aportes que hacen las empresas a fondos de pensiones si eliminan el 126 o eliminan el 143-1, que era mañoso y adecuado simplemente para alguno, porque decía que las empresas que hicieron inversiones en explotación, desarrollo y construcción de minas y que lo hicieron entre el 2017 y el 2027, pueden esa amortización llevar en un término de 5 años y que si resulta que después de que la inversión, el yacimiento, la mina se daba no por no servido, entonces simplemente la totalidad de la inversión podía llevarse como gasto y no como activo. Entonces eso permitía que se mejorara la condición económica al tener mayor gasto y por consiguiente menor tributación. Se elimina toda la parte, bueno, del artículo 235-2 en cuanto a beneficios se refiere, que era lo que tenía y lo que en su momento creó el gobierno anterior en lo correspondiente a economía naranja, lo que decía que quedaban exentos de pagar impuestos sobre la renta por los 5 años siguientes las empresas que se crearan bajo estas condiciones para la economía naranja. También se elimina el artículo 235-3, que es el de los beneficios a las mega inversiones. Y el 235-4, que iba de la manito con el anterior, que era el que hablaba de la estabilidad tributaria en las mega inversiones.
eliminan el 300E-1, que es lo que tenía que ver con impuesto en concursos hípicos y caninos. Y eso pues siendo congruente de que en el país, por la ley animalista, se prohibió la explotación con fines de lucro de animales, entonces no se podrán hacer concursos hípicos, no se podrán hacer concursos caninos, pues no habrá entonces un impuesto a una actividad que no se puede realizar. Y adicionalmente, pues derogan cualquier cantidad de normas pequeñas que venían en diferentes articulados y en diferentes disposiciones legales, que lo que hacían era brindar unos beneficios puntuales a algunas empresas. Artículo 28 y 30 de la ley 98. El término excluido de IVA y exento de arancel impuesto nacional a la gasolina, que está en el artículo 1 de la ley 19 de la 191, el artículo 4 de la 345, el 5 de la 397, el 5 de la 487, el 97 de la 633, el 16 de la 814, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en términos generales, sin que podamos hablar de que esta es una reforma estructural, todavía hay muchas cosas que tienen que cambiar. Si ustedes se dan cuenta en términos específicos, por ejemplo, no hay modificaciones puntuales a IVA, no hay mejoras en cuanto a distribución, en cuanto a tarifa, en cuanto a oportunidad, en cuanto a las personas de impuesto de renta, lo que se está hablando es de una no incremento en la tasa impositiva o en la tarifa, pero sí en la determinación de la base gravada para poder que esa base gravada pues sea mayor y tenga que lograr una contribución más alta. Y obviamente tampoco encontramos aquí aspectos generales y puntuales que hablen ni de control de evasión, ni de control de ilusión, y muchísimo menos por ningún lado ve usted un esfuerzo por parte del Estado en cuanto a la disminución de su gasto. Entonces, no hay ninguna medida que muestre vamos a ahorrar, vamos a no gastar, así sea en papelería, así sea como todas las mentiras de siempre, o se disminuyen los gastos de celular, o se disminuyen, no, solamente hay un esfuerzo que tiene que hacer el sujeto pasivo para contribuir más y que el Estado pueda desarrollar unos mayores gastos. Tampoco en la misma ley, en el texto de la ley, dice cuáles son efectivamente los conceptos para los cuales se va a destinar. Lo único que tenemos nosotros es que tendremos cada vez una mayor tasa impositiva con el miedo de generar obviamente todas estas condiciones de mejor salgamos corriendo de aquí ahorita que tengo plata porque esta vaina lo que vamos es cada vez para mayor y no ver una real condición de mejora desde el punto de vista económico para el pequeño, mediano o gran inversionista, diferente al de megarrote y de megarrote. De pronto, y en eso tenemos que ser cierto, estamos enseñados desde hace muchísimo tiempo a que, y vuelve al caso de las personas naturales, encontramos nosotros personas naturales que en el año se ganaron 150 millones de pesos y les dice, uno tiene que pagar impuesto de 3 millones. 3 millones de pesos, Dios santo, pero ¿por qué tanta plata? ¿De dónde voy a sacar si no tengo? Pero ahora yo qué voy a hacer, qué gobierno tan ladrón, qué condiciones es. Y unos, señor, pero es que es 3 millones de pesos sobre lo que usted se gana es apenas el 1.5% del total y una tasa de contribución por una persona natural debería estar entre el 10, 20 y hasta 30%. No, pero ¿qué les pasa? ¿Qué tanta plata? Pues como no estamos acostumbrados a pagar y como lo que tenemos es una cantidad de beneficios, en el momento en que se nos están quitando esos beneficios, pues nos sentimos afectados y nos vemos nosotros perseguidos, entre comillas, y pues no es fácil verlo. Ahora, desgraciadamente tenemos la otra parte de vista. Puede que digamos nosotros, bueno, está bien, todos metámonos la mano al bolsillo y contribuyamos. Vamos a hacer una contribución razonable y cierta. Pero eso, el problema es cuando decimos, ¿y para qué es? No, que es que para darle un poco de gente que no hace nada, que no está haciendo nada y que tampoco quiere hacer nada. Porque el problema de darle al que no hace nada, al que no quiere nada y al que no quiere hacer nada, es que cada vez van a hacer más y cada vez van a exigir más. Entonces, no puede ser simplemente trasladable a subsidios como tal, si no existe realmente una retribución. Y si los subsidios, como está aprobado en toda la macroeconomía, en todo el mundo y por cualquier eso, tienen que tener un espacio de tiempo real y cierto. Colombia es el único país del mundo donde hoy, septiembre del 2022 y ya acabando ese septiembre, todavía estamos nosotros brindando subsidios por el COVID, cuando el COVID se acabó hace 2 años como enfermedad, ¿sí? Como pandemia, como condición.
Ah, que hoy alguna persona lo sufre, sí. Que alguna persona puede fallecer, claro que también. Que algunas personas se han vacunado, claro que también son sinvergüenzas. Pero ya en ningún país del mundo, a excepción de Colombia, se están dando subsidios para la parte económica por cuenta del COVID. Porque ya, como se probó, el empleo nuestro volvió a las normas, a los mismos niveles que teníamos antes del COVID, la producción llegó a las mismas condiciones de antes del COVID, las circunstancias en general están, entonces, a razón de que seguimos dando nosotros esos subsidios, pero dentro de la propuesta es que este tiene que dar por lo menos 2 años más de subsidio y que dentro de 2 años miramos porque pobrecitas las personas que sufren. Entonces, esa es como la parte que si no realmente se controla el gasto social y en qué se va a invertir todo este poco de plata que se recoge, pues seguramente todo ese poco de plata se va a ver dentro de 5 o 10 años, es la misma condición porque no hay inversión social, sino gasto social y cada vez con mayores necesidades. Y tendremos que dentro de 2 o 3 años hacer una reforma adicional que no me cubra los 25.000 billones que pedimos ahorita, sino que me cubra muchísimo más porque la plata me la estoy gastando todo y no estoy generando esa condición. Y cada vez menos circunstancias. Eso era lo que quería contarles a ustedes, que viéramos para dónde vamos como reforma, con esperanzas de que muchas de estas cosas no se den, con realismo de que muchas tienen que tarde o temprano darse, así sea el aumento de la gasolina, pero que si hay unas circunstancias que de pronto pueden generar unas reacciones totalmente contrarias a las que se pretenden y a lo que nos dan. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado, por escucharme, por mirar esto, más por, como decíamos al principio, generar la expectativa correspondiente a todo lo que viene. Y estemos muy pendientes de que realmente qué va a quedar de esta parte. Muchísimas gracias a usted también, Lady, y a todos los asistentes. Doctor, muchísimas gracias por tenerte nuevamente acá en las expectativas de la nueva reforma tributaria. Es un privilegio tenerte acá como conferencista especial de CEITAC. En este caso, a nuestros clientes especiales les queremos comentar que por haber participado el día de hoy tienen un descuento especial. Este descuento especial se les va a aplicar a la reforma tributaria. Ya inclusive tenemos fechas con el doctor Jorge Enrique Beltrán y pues quisiera brindarle las fechas a todos ustedes, nuestros clientes. No sé si ustedes pueden ver esta información, que en este caso es la pantalla de la nueva reforma tributaria. Les quiero comentar que esta reforma tributaria la vamos a desarrollar en 12 horas, teniendo en cuenta la complejidad. Por lo general, años anteriores hacíamos reforma tributaria en 8 horas, pero este año CEITAC decidió incluir 4 horas más para poder profundizar como toda la información de los temas y adicionalmente pues vamos a contar con los mejores conferencistas a nivel Colombia. Este seminario se encuentra programado para el próximo 26, 27 y 28 de octubre en un horario de 8 de la mañana a 12 del día. Son 3 horas, son 3 días de capacitación seguidos. En este caso estuvimos verificando la información. Tenga en cuenta que esta es una proyección de la reforma tributaria. Sin embargo, tenemos muy buenas fuentes que para esa fecha ya tenemos ya el proyecto final de la reforma tributaria. Viene de muy buenas fuentes. Sin embargo, en dado caso de que tal vez nos equivocáramos y se postergara 15 días más, la idea es que ustedes desde ya como clientes especiales obtengan el beneficio y además estén inscritos en el evento, ya que como es una reforma estructural, siempre pues tenemos muchos clientes y la idea es que CEITAC siempre maneja cupos limitados por temas de calidad en nuestros seminarios. Entonces, permítanme un momento que les quiero compartir una segunda pantalla. En este caso vamos a contar con los mejores conferencistas tributarios y los vamos a reunir en este evento de esta nueva reforma. Es el doctor Orlando Corredor, el doctor Jaime Monclú, el doctor Leonardo Barón, el doctor Jairo Casanova, el doctor Jorge Beltrán, que los acompañó el día de hoy en esta gran jornada de 6 a 8, y el doctor Marcos Casas.
Estos son los conferencistas que los acompañarán el próximo 26, 27 y 28 de octubre. La idea es que usted tenga la oportunidad de inscribirse desde ya. Estamos manejando un valor de inversión de 240 masiva, pero para las personas que diligencien la encuesta el día de hoy, informando que si desean aplicar este descuento, se les dará un bono de descuento de 49,900 y el valor a pagar les quedará en 190,100. Les recuerdo que como ustedes son clientes especiales, no solamente van a tener ese beneficio, sino aún adicionalmente tendrán el beneficio de poder pagar este valor en 2 cuotas. Entonces la idea es que usted desde ya reserve su cupo. En este momento vamos a proceder a enviarle tanto WhatsApp como por el chat. Si ustedes pueden ver en este momento estoy dejando el link en el chat de Zoom. El link para que por favor ustedes diligencien en este momento la encuesta y allí en este caso puedan mencionar que sí están interesados en el bono de descuento, ya que pues es el próximo mes este gran evento y la idea es que usted pueda reservar su cupo desde ya. Como les mencioné, tenemos muy buenas fuentes que para esta fecha que de este evento, si tenemos que postergarlo 15 días, que la verdad no creo porque pues ya este proyecto va en camino, los vamos a postergar, pero la idea es que usted no se quede sin cupo, ya que CEDITAC tiene muchos clientes. Adicionalmente, si usted requiere la grabación de este evento, también lo invitamos a diligenciar la encuesta. Allí usted puede dejar su correo electrónico y con mucho gusto CEDITAC le enviará la grabación a este gran evento. Entonces, lo invitamos nuevamente para que en este mismo momento usted diligencia la encuesta. En este momento, acá en la opción del chat lo estamos dejando. Estaba deshabilitado, pero en este mismo momento ustedes se podrán dar cuenta de que estamos dejando este link de encuesta. Allí está la información más detallada y la idea es que usted en este mismo instante obtenga ese bono de descuento. Les agradecemos a todos nuestros clientes por habernos seleccionado una vez más como su empresa de capacitación empresarial. Muchísimas gracias y les deseamos una feliz noche, que tengan feliz fin de semana. Muchísimas gracias.